Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Qué alegría volver a encontrarnos a través de estos medios para poder compartir la palabra del Señor. En esta mañana pues me ha correspondido compartirles a ustedes el mensaje y yo quiero comenzar haciendo oración y le pido que usted se una conmigo para orar al Señor a fin de que nos ayude y podamos compartir la palabra que esté saliendo de su boca y de su corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, Señor, con tu pueblo. Quiero suplicarte que me des tu ayuda, el Espíritu de Jehová sobre mi vida, ungiéndome para predicar, para enseñar tu palabra, el espíritu de revelación para entenderla, el espíritu de sabiduría para exponerla con claridad y con sencillez. Señor, en el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo y estoy dándote gracias porque sé que tú me escuchas y que tú me respondes. Gracias, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, en esta mañana quiero compartirles sobre el tema: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la escritura sobre la cual voy a basar el mensaje de hoy está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13, donde literalmente dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no provenga del género humano o que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará también la salida para que podáis soportar. Muy bien, ese es el versículo base sobre el cual vamos a hacer hincapié en esta mañana para el mensaje de Dios. Para comenzar, quiero recordar la historia de un joven escocés que aprendió a estar firme y a decir no cuando debía decir no. Me refiero a Eric Liddell, quien tuvo la fuerza y el coraje para decir no, aunque estaba bajo mucha presión, para decir no a sí mismo, no a los demás, no a todo el mundo. Este joven sorprendió al mundo entero cuando se negó a correr en domingo la final de la carrera de los 100 metros planos en París en los Juegos Olímpicos de 1924. Aún el príncipe de Gales vino y le pidió que corriera porque era el hombre más veloz del mundo en ese entonces y era el favorito para ganar la medalla de oro, como dije, en los 100 metros planos. Eric Liddell le dijo que no. Y le dijo que no porque la final iba a ser en domingo. Y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas. Él no podía dejar de ir a la iglesia en el día del Señor, ni siquiera porque tenía que correr la final de aquella carrera olímpica. Así es que se negó y por lo tanto le tocó que correr en la categoría de los 100 metros, que por cierto no era su fuerte. Se supo que su masajista, unos minutos antes de arrancar la carrera, se le acercó y le dio un papelito que tenía escrito la cita
de primer libro de Samuel 2:30, donde dice en la parte final: porque yo honraré a los que me honran. Y sabe, Liddell corrió los 400 metros y ganó el oro. Y no solo ganó el oro, sino que impuso un nuevo récord mundial corriendo esa distancia en 47.6 segundos. Además, compitió y ganó el bronce en los 200 metros. Quedó pues demostrado, hermanos, que Dios honra a los que le honran. Regresando al pasaje que nos ocupa, 1 Corintios 10, 12 y 13, allí dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, que no provenga del género humano. ¿Sabe? Todos, absolutamente, enfrentamos las mismas tentaciones en algún momento de nuestra vida. Pero Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará también la salida para que podamos soportar. De todas las tentaciones que recibimos, hay una forma de salir, hay una forma de escapar. Dios nos la provee si tenemos un corazón dispuesto a agradarlo a Él, si tenemos un corazón dispuesto a obedecerle a Él. Eric Liddell tenía a Cristo en su corazón, y es más, él tenía un corazón dispuesto a agradar al Señor. Él estuvo dispuesto a decir no cuando sus convicciones cristianas estaban siendo probadas, y Dios lo honró. Gloria a Dios. Dios siempre honra a los que le honran, estimados hermanos. Pero sabe, con este muchacho eso no es todo. Cuando él regresó de las Olimpiadas a su país, la vida le sonreía en el deporte. Él saboreaba las mieles del triunfo y del éxito. Pero los padres de Eric Liddell eran misioneros en la China, y él, siendo hijo de ellos, también decidió ir como misionero a la China. Cuando se fue, la estación del ferrocarril de su ciudad estaba llena de estudiantes y maestros que lo despidieron con gran algarabía. Después de predicar unos años en China, él fue capturado por los soldados japoneses. Y sabe, él murió en un campo de concentración. Pero en ese campo, él fue la alegría y la emoción de todos, cantándoles, predicándoles la palabra de Dios y sirviéndoles como todo un fiel cristiano. Ahora, no hace mucho, con motivo de los Juegos de Pekín en 2008, el gobierno chino reveló que Eric Liddell, óigame, tuvo la oportunidad y la posibilidad de salir de aquel campo de concentración, de aquel campo de prisioneros, merced a un acuerdo que se había dado entre los chinos comunistas y el gobierno británico. Pero no ocurrió nunca. Eric Liddell no salió nunca de ese campo de concentración, a pesar de que había un acuerdo que lo dejaba él en libertad para salir de ahí. Pero él no salió, ya que tuvo que renunciar para darle su lugar a una mujer que estaba embarazada. Él estuvo dispuesto
a quedarse como prisionero en ese campo de concentración y de prisioneros para que una mujer embarazada pudiera obtener su libertad. Ahora, Liddell estuvo dispuesto a decir no a aquellos que quisieron que rompiera con sus convicciones cristianas. Estuvo dispuesto a decir no a su propia libertad para que otra persona obtuviera la suya. Estuvo dispuesto a decir no a su propia vida para salvar la vida de otro ser humano. En 1982, en honor a Eric Liddell, se hizo una película llamada Carrozas de Fuego, la cual ha sido una de las películas inglesas más famosas. Ahora, este muchacho solamente lo mencioné como para hacer la introducción al mensaje de hoy, que lleva como título: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Quiero hablarles, hermanos, acerca de algunas personas de la Biblia que también estuvieron dispuestas a decir no cuando debían decir no en la vida. Y la primera persona que quiero mencionar es la reina Vasti. Sí, la reina Vasti. ¿Sabe que Vasti estuvo dispuesta a decir no? No aceptó bailar impúdicamente delante de los líderes del rey Asuero que él había reunido cuando él le pidió que lo hiciera. En Esther capítulo 1 versículo 10 al versículo 12 dice lo siguiente: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Biztá, Arbona, Bigta, Abagta, Cetar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, ¿sí?, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ahora yo sé que muchos toman este incidente de la reina Vasti para enseñar falta de sujeción a su marido. Pero yo quiero verlo desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Ella estuvo dispuesta a decir no a satisfacer la lujuria y la concupiscencia de todos aquellos hombres. Sí, cuando ella fue llamada para bailar delante de ellos. Y de esta manera, escúcheme, abrirle la puerta a Esther, aquella mujer judía que sería el instrumento para salvar a los judíos que estaban allí en Persia, porque había en el reino un hombre como Hitler llamado Amán que los quería exterminar. La historia dice que 2 veces el rey la mandó a llamar, me refiero a Vasti, pero ella dijo no. Seguramente le dijeron: Vasti, si tú te niegas, vas a perder el trono. Pero ella dijo: no importa. Si tú te niegas, vas a perder tus bienes. Pero ella dijo: no importa. Si tú te niegas, vas a perder quizá tu vida. Pero ella dijo:
no importa. Yo no voy a presentarme para satisfacer la concupiscencia y la lujuria de todos aquellos que están reunidos con mi marido. Vasti ciertamente perdió todo, y sabe, también se perdió en la historia. Nunca más se supo de ella. Pero óigame, si Vasti no hubiera dicho no, Esther no hubiera llegado al trono. Y si Esther no hubiera llegado al trono, muchos judíos hubieran muerto, incluyendo Esther y Mardoqueo. Gracias a que Vasti dijo no, la puerta se le abrió a Esther para que ella a su vez fuera el instrumento que Dios usó para salvar a muchos judíos en el imperio persa en aquel momento. Ahora, la pregunta que quiero hacer en esta mañana es esta: ¿cuál es nuestra respuesta a aquellas cosas que son malas? ¿Cuál es nuestra respuesta a lo indecente, a lo impúdico, a lo deshonesto, a lo pecaminoso, a lo lujurioso, a lo concupiscente, a lo inmoral? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Seremos capaces también nosotros de decir no? Así que el que piensa estar firme, dice el tema y dice el texto, mire que no caiga. En segundo lugar, quiero mencionar a Daniel. Sí, Daniel también fue un muchacho que estuvo dispuesto a decir no en Babilonia. Este joven, teniendo quizá unos 16 o 17 años, fue llevado cautivo a Babilonia. Y cuando llegó a la corte de Nabucodonosor, él propuso en su corazón que jamás se contaminaría con la comida y la bebida del rey de aquella nación pagana. ¿Sabe que él estaba a unos 2.700 kilómetros de su casa? Había hecho un viaje de unos 5 meses junto con otros jóvenes. Ahora, Nabucodonosor quería usar a estos jóvenes judíos en su corte. Les ofreció todos los lujos y los placeres de Babilonia. Pero Daniel dijo no. No al vino, no a la comida de Babilonia. Leámoslo por favor en Daniel capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y oiga, el verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Recordemos, hermanos, que Daniel estaba lejos de su familia, lejos de su tierra, estaba lejos de su religión. Nadie se iba a dar cuenta de algún exceso que él practicara o de algún pecado que él cometiera, porque él estaba lejos. Pero sabe, él aprendió a decir no al pecado, no a la tentación. Bendito sea el nombre de Dios.
Ahora, una vez más, la pregunta para nosotros es, ¿cuál será nuestra respuesta? Si nos vemos confrontados con la tentación de participar de la comida y la bebida de este mundo, del príncipe de este mundo, ¿sí? Allí donde nadie de la iglesia se dará cuenta, ahí donde nadie de la familia está presente, ahí donde estamos solos nosotros, ¿seremos capaces de decir no al pecado? ¿Seremos capaces de decir no a la tentación como Daniel? Quiera Dios que así sea. Así que el que piensa estar firme, dice el texto lema del día de hoy, mire que no caiga. El tercer ejemplo que quiero mencionar es José. José también aprendió a decir no. Este joven, después de salir de su casa, se convirtió en esclavo de Potifar. Sí, estando allí, halló gracia ante los ojos de este hombre y él le entregó toda la mayordomía de su casa. En Génesis capítulo 39 encontramos un episodio tremendo de la vida de José. Allí vemos que fue tentado por la esposa de Potifar. Ella se enamoró de él porque él era hermoso, él era viril, él era un buen mozo. Además se había convertido en jefe de la casa, en el administrador de la casa. Y ella le dijo en un momento dado, duerme conmigo. Ahora, José estaba lejos de su familia. El amo estaba lejos de la casa. No había gente en ese momento ahí en la casa. ¿Quién se enteraría si él decía que sí? Nadie. Pero sabe, él dijo no. No. Dios le dio la fuerza para decir no cuando fue tentado. En Génesis capítulo 39, versículos 6 al 12, vamos a leer lo que dice. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, hablando ahí de Potifar. Dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, fíjese, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, negándose rotundamente a complacer los deseos carnales de aquella mujer. José aprendió a decir no. No al pecado, no al adulterio, no a la inmoralidad, no a los deseos de la carne. Sí.
Ahora, la pregunta sigue vigente. ¿Estaremos nosotros dispuestos a decir no en una situación semejante? Sí. Dios quiere, hermanos, encontrar gente que le diga no al pecado, no a la fornicación, no al adulterio, no a la inmoralidad. Dios quiere ver esa actitud y determinación en cada uno de nosotros. Sí, Él está dispuesto a ayudarnos. De hecho, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de Dios puros para gloria eterna. Judas, en su único capítulo, versículos 24 y 25 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aprendamos a decir no como José. En cuarto lugar, hubo otro hombre que también aprendió a decir no, y este fue Moisés. Sí, sabe que siempre que hablamos de Moisés pensamos en un hombre anciano con una barba grande, ¿verdad? Caminando lentamente, pero no necesariamente. Él no siempre fue viejo. De hecho, en su juventud, él tomó las decisiones más importantes de su vida que lo encauzaron para llegar a ser lo que fue. Moisés se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió caminar con el pueblo de Dios en los padecimientos de Cristo. ¿Sabe? Posiblemente él iba a ser el próximo faraón de Egipto. Sí, porque Faraón no tenía hijos varones, solo hijas mujeres. Y una de sus hijas adoptó a Moisés como hijo. O sea, automáticamente él llegaría a ser el faraón de Egipto. Imagínense, hermanos. Pero estando en la cima de su gloria y de todo lo que se le ofrecía, él aprendió a decir no. Y le dijo a Faraón: no estoy dispuesto a ser tu hijo, sino que quiero ser parte del pueblo de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26 lo dice. Leemos: por la fe Moisés, hecho ya grande, oiga, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y esto porque tenía puesta la mirada en el galardón. Notemos que Moisés rehusó, dijo no ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él dijo no a los placeres y a las glorias de Egipto y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Amén, porque él tenía la mirada puesta en un galardón que no está en este mundo, en un galardón que está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, ¿quién es Moisés en el presente? Alguien que tiene un gran nombre en el reino de Dios. Alguien que tiene una hermosa herencia en los cielos.
a alguien que camina con Dios en los senderos celestiales y que vivirá eternamente con Él en gloria. Los placeres pecaminosos son malos y conducen a la perdición. La pregunta sigue latente. ¿Qué haremos nosotros ante la tentación de disfrutar de los placeres del mundo? ¿Imitaremos a Moisés? Moisés escogió la profunda alegría de ser parte del pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado, de Egipto, del mundo, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. En Amós, capítulo 6, versículo 7, la última parte dice: se acerca el duelo de los que se entregan a los placeres. Sí, los que se entregan a los placeres muy pronto se lamentarán, porque cosecharán el fruto de esos placeres, que será condenación eterna. Ahora, esto me recuerda a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación. Siendo él un pastor metodista, recibió en su corazón el fuego de Dios y la pasión para trabajar con la clase desposeída de los barrios pobres de Londres. Él se paraba en las esquinas de las calles a predicar. Iba a las cárceles y predicaba el evangelio. En una ocasión, las autoridades de la iglesia metodista a la cual él pertenecía lo llamaron y le dijeron que dejara de trabajar de esa manera y que si obedecía lo iban a promover en el pastorado, dándole una iglesia mucho más grande, pero que si no obedecía, entonces lo echarían de la misión. Él estaba parado frente a ellos pensando qué decir. Entonces Catherine Booth, su esposa, quien estaba ahí arriba en el balcón, le gritó y le dijo: William, di que no. Él entonces obedeció a su querida esposa y les dijo a las autoridades de la iglesia metodista: no voy a dejar de trabajar en las clases pobres y desposeídas y en los barrios bajos de Londres, porque ese es el llamado que he recibido de Dios. Ahora lo echaron de la misión, pero sabe que ahí fue donde nació el ejército de salvación que ha llenado el mundo entero con sus misiones. Él aprendió a decir no. En quinto lugar, y para terminar, el ejemplo de los ejemplos, el modelo de los modelos, Cristo Jesús. Él también aprendió a decir no cuando había que decir no. Sabe que Jesús fue tentado en todo, pero aprendió a decir no a la tentación, no al pecado. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, escuche, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero dijo no al pecado. No cometió pecado. Bendito sea Dios. Hebreos capítulo 2, verso 18 dice:
pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sí. Recordemos por lo menos una ocasión en la que Cristo fue tentado. En el desierto, ¿se recuerda? Él fue tentado por Satanás en 3 ocasiones. Pero en cada tentación Jesús dijo no. Y él usó la palabra para salir de cada una de esas tentaciones diciendo, escrito está. Satanás le ofreció el mundo entero, pero aún así Cristo lo rechazó y se remitió a la palabra de Dios. Muchos venden sus almas, no por el mundo entero, sino por una migaja del mundo. Sí, por nada. Ahora Cristo, nuestro ejemplo, hizo 3 cosas, hermanos, para vencer la tentación, y con ellas nos muestra cómo podemos nosotros también vencerla. Ponga cuidado a esta última parte del sermón. 3 cosas. Primero, Cristo fue lleno del Espíritu Santo en el río del Jordán. Fue el Espíritu Santo quien le dio la fuerza para no caer en la tentación del enemigo. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Fue lleno del Espíritu Santo. Estimados hermanos, el Espíritu Santo está disponible para nosotros también en estos días. Sí. Solo debemos pedirlo y Él vendrá a nosotros y nos dará el poder que necesitamos para vencer cualquier tipo de tentación que enfrentemos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo previamente fue lleno del Espíritu Santo, y una vez que fue lleno, fue al desierto donde fue tentado, pero venció la tentación porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere llenarnos a nosotros y quiere darnos el poder para que venzamos todo tipo de tentación y aprendamos a decir no al pecado. Así que el que está firme, mire que no caiga. El Espíritu Santo puede darnos la fuerza que necesitamos. Bueno, lo segundo a lo cual Cristo echó mano para vencer la tentación fue a la palabra de Dios. Cristo citó la palabra de Dios en el desierto cuando fue tentado por el diablo. Leamos lo que dice Mateo 4 del versículo 3 al 10. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Otra vez
le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo, derrotado, vencido, le dejó, y aquí vinieron ángeles y servían al Señor. Oh hermanos, Cristo venció la tentación por el poder del Espíritu Santo en su vida, por el poder de la palabra de Dios en su vida. Y sabe que estos dos elementos están al alcance de nosotros también. Podemos ser llenos del Espíritu Santo y podemos ser llenos de la palabra de Dios y usar la unción del Espíritu y el poder de la palabra para vencer toda tentación del diablo y aprender a decir no, como estos santos hombres que hemos mencionado aprendieron a decir no. Bueno, lo tercero que Cristo hizo para vencer la tentación fue seguir la voluntad de su Padre siempre. Sí, seguir o hacer la voluntad de su Padre siempre. Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo hacía siempre la voluntad del Padre, y eso lo protegió de caer en tentación. Eso le dio la capacidad para decir no al pecado, no a la maldad. En Juan 4:34 se añade: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Oiga, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida nos va a proteger de caer en la tentación del enemigo, hermanos, como protegió al Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Recordemos siempre esto: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Ahora, seamos imitadores entonces de Eric Liddell. Seamos imitadores de Basti en el lado positivo. Seamos imitadores de Daniel. Seamos imitadores de José. Seamos imitadores de Moisés. Y principalmente, hermanos, principalmente seamos imitadores de Jesús. Aprendamos a decir no al pecado. Así que el que piensa estar firme, por favor mire que no caiga. No importa las tentaciones que el enemigo le presente, esté usted dispuesto a decir no. Ahora, el Espíritu Santo está para ayudarnos. La palabra de Dios también. Y el hacer la voluntad de Dios nos protegerá. Estas tres cosas nos ayudarán a decir no a la indecencia, como Basti. No a la comida y a la bebida de este mundo, como Daniel y sus amigos. No a la inmoralidad,
como José, no a los placeres de este mundo como Moisés, no a la insinuación del enemigo, ¿verdad? Como lo hizo Jesús. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, si hacemos esto, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. Y sabe que cuando nos vayamos de esta vida, vamos a tener una generosa y amplia entrada en el reino de nuestro Padre Celestial y recibiremos una herencia eterna en los cielos para disfrutarla con Jesús. Amén. Así es de que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y el que no se siente firme, por favor, afírmese hoy. Afírmese hoy y permanezca firme hasta el final. Que Dios le bendiga. Y vamos a orar un momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por las vidas de estos hombres y mujeres de la Biblia y de la historia que nos han dejado un ejemplo digno de imitar. Pero principalmente gracias te damos por el modelo de los modelos, por el ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo. Él dijo en una oportunidad: ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Señor, dale la fortaleza a mis hermanos y a mis hermanas para decir no al pecado, no a la maldad, no al mundo, no al diablo, no a la carne, no a todo aquello que va en contra de tu voluntad, y a decir sí a tu voluntad, Señor. Sí a tu voluntad por tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad.